Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, Alma, te cedo la palabra. Listo, pues muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a Sergio, a Edgar, a Celine, que nos hizo un video, a Oscar, también del equipo que va a presentar, y a todos ustedes por estar aquí. Nos emociona mucho presentarles como que justo un trabajo que hemos venido realizando desde hace un tiempo y que al final del día toda la documentación y lo que van a ver hoy, pues es el aprendizaje ya de varios años de trabajo. Voy a hacer una breve presentación de qué es Mapatón. Voy a compartir mi pantalla, entonces avísenme cuando ya puedan ver la presentación completa. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Pues estamos aquí para presentarles dos herramientas o subproyectos que salen de este proyecto grande que nosotros tenemos que se llama Mapatón, Mapeo Colaborativo de Transporte Público. Para empezar, quiero contarles un poco de quiénes somos, para quien no conoce a Codeando. Codeando México es una organización de sociedad civil. Nosotros empezamos en 2013, más o menos, a trabajar en México y nuestra misión y nuestra visión es que la tecnología pueda aportar a los problemas públicos y nos pueda ayudar a enfrentar los problemas más importantes en nuestras ciudades, que nosotros como profesionales que tenemos capacidades técnicas podemos aportar a lo público desde esas capacidades y que la organización puede ser un partner técnico a los equipos, las instituciones, las personas que están trabajando directamente en territorio con estos problemas, ¿no? Siendo un partner técnico, eso implica que nosotros trabajamos muchas veces varias temáticas. Hemos trabajado temáticas de género, temáticas de derechos humanos, temáticas de cambio climático, por ejemplo, porque nuestro rol es saber cuándo y dónde la tecnología realmente puede apoyar sus procesos, ampliar el impacto de lo que los equipos están haciendo directamente en campo, ¿no? Somos una organización que está basada en comunidad. Esto quiere decir que tenemos, o sea, hay un montón de voluntarios alrededor de Codeando que tienen habilidades de desarrollo, de ciencia de datos, de análisis, que se van integrando a diferentes cosas de acuerdo a los proyectos, ¿no? Mapatón específicamente, ay, se fue hasta la 13. Déjenme de regreso, porque no sé por qué saltó hasta el final. Ya tuvieron un spoiler de todo lo que vamos a ver, pero ni modo. Este, pero bueno, ¿qué es Mapatón específicamente? Mapatón es una metodología abierta y es un conjunto de herramientas y recursos de libre acceso, cuyo fin principal es reducir lo más posible las barreras para que los municipios en México y en América Latina tengan datos digitales actualizados y de calidad sobre sus sistemas de transporte. Esta metodología se basa principalmente en un trabajo que nosotros empezamos en 2016. Como les comenté, Codeando es una organización basada en comunidad, entonces por ahí de 2016, una brigada de Codeando, que se llamaba en ese momento Codeando Jalapa, justo estaba trabajando en su ciudad y dijo, oigan, nadie aquí tiene datos de transporte y esto es un tema que nos interesa. Y fue la primera vez que nosotros nos metimos al tema de transporte. Y esa es una historia muy bonita porque justo fueron cuatro personas que hicieron su brigada, estaban hablando de los problemas de su comunidad, convencieron a 40 personas de hacer un ejercicio de mapeo colaborativo para mapear el sistema de transporte de Jalapa. Y siempre decimos que está muy bonita la coincidencia porque participaron 40 personas más o menos en el mapeo y en ese momento la población de Jalapa eran 400,000 personas, entonces decimos cuatro personas convirtieron a 40 para algo que beneficiaba a 400,000 personas, ¿no? Esta metodología con el tiempo nosotros la hemos ido refinando y la tenemos disponible en formatos abiertos, pero bueno, básicamente sabemos que los datos de transporte público son necesarios por varias razones claves. Son necesarios para la planificación urbana, son necesarios para la sostenibilidad, para saber básicamente cuál es el impacto ambiental de nuestro transporte público, para que los municipios puedan hacer mejor gestión de sus recursos, para mejorar el servicio, para que sea más accesible, para que los funcionarios públicos puedan tomar decisiones alrededor de dónde, cuándo, cómo poner más rutas o quitar más rutas. Y la realidad es que en México, la mayoría de los casi 2.500 municipios no disponen de datos actualizados y digitalizados de sus redes de transporte público. Eh, algunas, eh,
algunos proyectos en los que nosotros hemos trabajado con Zamora, Michoacán, con La Paz, Baja California Sur, con Salina Cruz, Oaxaca. Trabajamos también con el Valle de Toluca en el Estado de México, con Jalapa, con Toluca de Lerdo, con Oaxaca de Juárez, con Puerto Escondido. Pero lo más importante es que esta metodología que originalmente se desarrolló, estos son proyectos en los que nosotros hemos participado, pero que en realidad también hay otras personas que han tomado esta metodología que la han aplicado sin que nosotros seamos parte del proceso. Y se ha aplicado en Ecuador, se ha aplicado en Colombia. Ahora un equipo de estudiantes justo la aplicó en Honduras, se aplicó en algún momento en República Dominicana. Entonces, pues estos son recursos disponibles para ustedes. Les quiero dar una pequeña como que visión de verdad de alto nivel de lo que es la metodología. La metodología pasa por 5 pasos claves: la evaluación y contexto, la cartografía digital, la creación de datos, el procesamiento de datos y los productos que se pueden crear al final con esos datos. La evaluación y contexto es primero poder hacer un análisis de el estado inicial de la información disponible. Si tenemos algo en PDF, si tenemos algo en escritorio, si no hay nada de información, porque eso también nos ha pasado en varios municipios, si quizá ya tenemos algunos KMLs, donde sea que estemos comenzando, pues evaluar qué información tenemos disponible y cuál nos hace falta, ¿no? El segundo paso es la cartografía digital. Eh, yo sé que muchas veces no pensamos en esto, pero en realidad cuando nosotros pensamos en datos de transporte público, los datos no existen por sí solos, en realidad tienen que convivir con el mapa de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos que saber por qué calles pasa cierta ruta, en qué dirección debería ir esa calle, qué puntos de interés hay para poder identificar lugares entre los que las personas se necesitan mover, como la escuela, el trabajo, etcétera, ¿no? Y todo eso son datos base. Nosotros hacemos una revisión de la cartografía digital base de la ciudad. Trabajamos con OpenStreetMap, que es un poco de lo que les hablará el video de Celine en un ratito. Este proceso nosotros lo hacemos colaborativo. Todos los proyectos que nosotros hemos hecho y los que ven aquí siempre se hacen con un partner, ¿no? Se hacen con ya sea el Implan de una ciudad o la dirección de movilidad. Lo hacemos con otras organizaciones como Humanitarian OpenStreetMap, lo hacemos con otras organizaciones como Turkey Association en algunos lugares. Entonces, bueno, el segundo paso es la cartografía digital. El tercero es la creación de datos. Esta etapa específica es la generación activa de datos que no existen. Por ejemplo, si hay que subirnos a los camiones o a las combis para generar por primera vez la traza de una ruta. También recopilamos datos como posiciones de paradas, horarios y tipos de vehículos, que ahora también Sergio les contará por qué son importantes como para el estándar. Pero bueno, básicamente recabamos en conjunto con población local y con actores locales toda la información que necesitamos para generar el primer mapa de transporte. Todo esto utiliza diferentes herramientas y ahorita les vamos a comentar dónde está el enlace en donde las pueden consultar, porque como les dijimos, están públicas y hay un montón de recursos para que puedan hacer este proceso por su cuenta, ¿no? La cuarta es el procesamiento de datos. Una vez recolectados, es importante asegurarnos de la calidad y homologar básicamente lo que tenemos. Hay un proceso de revisión de cada uno de los datos, de limpieza y de estandarización. Y básicamente esta es la parte esencial para al final tener un producto de calidad, para poder tener un archivo GTFS que sí cumpla con los requisitos mínimos. Eh, y el último paso son los productos. Al final del día, nosotros sabemos que los datos son muy necesarios y son como una de las bases, pero también lo importante es hacia dónde queremos llegar. Queremos llegar a que haya un mapa del municipio que tenga todas las rutas disponibles, tener mapas físicos que se pongan directamente en las paradas de camión, o integrar estos datos a aplicaciones de mapas como Google Maps o Apple Maps. El punto es, pues, ¿cómo le hacemos para que estos datos eventualmente
lleguen al ciudadano y esa es una decisión que depende de cada municipio o depende de cada organización como lo quiere lograr, pero es importante que lleguemos a este punto final que es básicamente poderle dar esta información a la ciudadanía, ¿no? Este es como que una revisión de alto nivel de todo esto. Ahora les contaremos como que un poco más de las herramientas y de por qué es importante llegar a un estándar GTFS, que es el que nosotros utilizamos al final de este proceso. Pero bueno, esto es nada más como la introducción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alma. Le voy a ceder la palabra a Sergio. Igual recordar nada más que si tienen dudas pueden compartirlas en el chat y ya nosotros las leemos y las contestamos. Muchas gracias, buen día a todas y a todos. Voy a compartir mi pantalla también, por favor, si me pueden indicar cuando vean la presentación, que debe estar ahora. Perfecto. Listo, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, en especial a Codeando por la invitación. Queríamos aprovechar este pequeño espacio solo para hablar muy rápidamente o poner en contexto el estándar GTFS, como ya les adelantaba Alma. Y hablar de algunos puntos importantes que creemos que van a ser relevantes en el contexto de esta presentación y de la presentación de tal vez aquí también sea spoiler, pero de la herramienta de OTI. Entonces, muy rápidamente me presento. Mi nombre es Sergio Delgado, yo trabajo como especialista de datos de transporte público para Mobility Data. Eh, y para empezar, quería hablarles un poquito de nuestra organización también para ponerla en contexto. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que se encarga del desarrollo de varias especificaciones de código abierto en temas de transporte. Y la más relevante de estas es GTFS. Nosotros nos establecimos en 2019 y desde entonces tenemos como la encomienda de cuidar el estándar GTFS, llevarlo de la mano de la comunidad y apoyar en la facilitación de su desarrollo y de las conversaciones que se llevan entre la comunidad. Entonces quería hablar de tres cosas muy rápidamente hoy, como les decía, para poner en contexto. La primera es hablar de qué es GTFS y así muy de alto nivel explicar cuál es su propósito. GTFS es un formato de datos que utilizamos para traducir, nosotros decimos traducir la información de los servicios de transporte público en algo que pueda ser leído por las aplicaciones de planeación de viajes como Google Maps, Apple Maps, Movie, Citymapper, Transit, etcétera. Hay muchas aplicaciones. Esto no es más que una serie de reglas que dicen cómo debe estar ordenada la información en un formato muy sencillo. Está pensado para ser muy simple de implementar, eh, eh, pero sin embargo la adopción de GTFS se ha visto pues algo limitada en ciertas regiones como en Latinoamérica por la capacidad técnica de las instituciones del sector público. Eh, el flujo que normalmente sigue eh, este proceso es que las agencias de transporte son las encargadas de traducir esta información que tienen de sus servicios de transporte, ponerlo en el formato GTFS y luego compartirlo eh, no solo con aplicaciones de planeación de viaje, pero también esto puede detonar una serie de beneficios como utilizarse para la toma de decisiones, como es una especificación de código abierto, hay un sinfín de aplicaciones que pueden darles usos alternativos a los datos. Que son parte como de esta comunidad de consumidores de los datos. Pero a pesar de que tenemos muchos diferentes usos para GTFS, su propósito principal, y quiero hacer énfasis en esto, es la información a los usuarios. Lo que está tratando de transmitir todo esto, en términos muy, muy sencillos, es a qué horas va a pasar el camión, en qué parada, dónde lo puedo tomar. Y esto es para que las personas usuarias puedan tomar decisiones informadas sobre su viaje. El otro tema del que quería platicar un poco es acerca del contexto de la producción de los datos. Ya adelantaba poquito que la producción de datos está un poquito limitada por los recursos y las capacidades técnicas que tienen las instituciones. Como ya les decía, el estándar es muy sencillo en teoría, pero dependiendo de la extensión del sistema,
se vuelve un poco más complejo de manejar, de manejar los datos. Entonces, esta primera barrera que es entender el estándar y entender como un poco los conceptos técnicos, se vuelve una barrera importante. Y si bien, como les decía, el estándar puede ser bastante simple que se puede escribir por medios manuales, es decir, puedes hacerlo en una hoja de cálculo como Excel o Google Sheets o puedes escribirlo incluso en un bloc de notas. Si la escala del sistema es muy grande, entonces estas herramientas simples se vuelven un poco más limitadas. Entonces es aquí donde queríamos pues, celebrar el esfuerzo de Codeando, que igual creo que me estoy adelantando un poquito y que tal vez pueda ser un spoiler, pero pues esta herramienta una herramienta de creación de datos GTFS es algo que puede ayudar significativamente a las agencias de transporte público, a las dependencias de estados, municipios para generar estos datos. Es algo que tenemos como en nuestra, digamos, cartera de opciones para implementar GTFS y esta es una que creemos que puede tener un costo en cuanto a tiempo personal y recursos bajo, considerando que la herramienta puede ser gratuita. Pero al mismo tiempo permite a las agencias de transporte público, a las dependencias, que se cree un poco de capacidad interna al poder crear los datos por ellos mismos y tener que depender de alguna subcontratación. Eh, entonces, el último punto que quería tocar es que una vez que se tenga acceso a estas herramientas de generación de datos GTFS, de todos modos es muy importante tener algunas cosas presentes y ponía aquí 5 recomendaciones que les hacemos y creo que van muy de la mano de lo que presentaba Alma en cuanto a esta metodología que ha venido estableciendo Codeando. La primera es que nos aseguremos que la información refleje la realidad y en la primera etapa de esta metodología que nos presentaba Codeando se puede ver que es importante revisar cuál es la información existente y asegurarse que éste esté actualizado, que sea un reflejo veraz de lo que está pasando en campo, en sitio, que si tenemos una ruta que en un PDF dice que pasa por ciertas calles, que nos aseguremos que los buses, los camiones están pasando por ahí. Eh, Dos, es importante que aunque tengamos estas herramientas, creemos el personal o los roles necesarios dentro de nuestras organizaciones para que puedan encargarse de los datos. Y esto creo que va muy ligado con la tercera recomendación, que es que estas personas se vuelvan, al menos una persona dentro de cada institución se pueda volver una persona experta en GTFS al revisar la documentación oficial que está completamente disponible, gratis, no hay ninguna barrera para leer eso, excepto dedicar el tiempo, que creo que es lo que está un poco limitado, ¿no? En muchos casos que GTFS, tal vez para una dependencia estatal o municipal, se vuelve como un proyecto a un lado, ¿no? Entonces, darle la atención a este tema y dedicar a una persona de lleno en esto, creemos que podría ayudar mucho para facilitar la producción de datos GTFS. Por último, una vez que generan los datos, les hacemos la invitación y la fuerte recomendación de que estos sean publicados en un portal de datos abiertos. Es importante como parte de los requisitos de GTFS para que sean consumidos, que estén en un sitio web donde tenga una dirección estable, donde podamos dar clic y descargar los datos. Y por último, algo muy común es que se publican los datos una vez y se olvidan. Entonces, nuestra última recomendación es que se le dé un mantenimiento constante a los datos. Nosotros recomendamos al menos una vez al año para garantizar que los datos están frescos, como le llamamos, eh, pero que en realidad se trate de actualizar cada vez que haya algún cambio importante en el sistema de transporte. Estos puntos son muy a grandes rasgos. Hay mucho más detrás de esto, entonces por aquí voy a dejar esta presentación, pero si tienen cualquier otra duda acerca del estándar, de la especificación, de cómo crear estos datos, nosotros estamos a la orden como la organización a cargo de GTFS y aquí les dejo mis datos de contacto. Si tienen cualquier duda, con gusto la podemos aclarar. Muchas gracias y les devuelvo la palabra a Codeando. Muchas gracias, Sergio. Le voy a pasar el micrófono a Oscar. Hola, buenos días. A ver, denme un segundo que comparto mi pantalla. Ahí me avisan si se ve. Sí. ¿Ya? Bueno, retomando
lo que comentaba Alma y lo que comentaba Sergio, nosotros, tras estos años de estar trabajando con los municipios, ¿no? De darles acompañamiento técnico, de intentar que adquieran las capacidades para que ellos sean autónomos, ¿no? Que sean soberanos de sus procesos y que puedan realizar esto de manera sostenida en el tiempo. Esto es muy importante justo por lo que mencionaba Sergio, ¿no? O sea, la calidad de los datos hay que mantenerla de manera constante y si hay algo constante en los datos es que siempre cambian. ¿No? Ya sea por los horarios, las frecuencias, las rutas. En general, los datos nunca van a mantenerse quietos y entonces hay que asegurarse que los equipos tienen una visión, ¿no? de sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora yo les voy a presentar un par de cosas que tienen que ver con justo esto que estamos poniendo un poco allá afuera para que las propias instituciones puedan encontrar información que sea útil para ellas para realizar este proceso y sobre todo para quitar incertidumbre, ¿no? Tradicionalmente esta información estaba esparcida en diferentes lugares, muchas veces en inglés, a veces no había claridad de cuál era la mejor herramienta para usar o cuáles eran como los procesos, a lo mejor el proceso completo, ¿no? O tener una visión de temas de calidad de datos, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero presentar es el Hub de Datos de Transporte Público en México. Esta es una plataforma en la que básicamente estamos haciendo dos cosas principalmente. Es una, recopilar datos de transporte público que se están generando en México. En algunos de estos hemos trabajado en colaboración nosotros, pero hay otros que simplemente pues, hemos ido con la autoridad y se los hemos pedido para poderlos compartir aquí. ¿Y esto por qué lo hacemos? Nosotros creemos que los datos de transporte, como comentaba Sergio, hay que compartirlos para que más personas lo puedan aprovechar. Y cuando digo más personas, estamos pensando como en tres grupos diferentes, ¿no? Por ejemplo, si un municipio quiere empezar a aprender a hacer GTFS, una de las recomendaciones que yo suelo hacer es que agarra un GTFS, ábrelo, míralo, destrípalo, mira cómo es y pierde el miedo, ¿no? O sea, es una. Entonces, tener ejemplos de referencia es algo muy bueno para los municipios que están empezando. Aparte, luego hay investigadores que trabajan con datos de movilidad y esto es un insumo que para ellos les sirve, entonces tenerlos en un lugar de fácil acceso también es muy útil para ellos. Eh, y por último, en general, también estos datos de repente el sector privado los puede aprovechar para generar productos, como mencionaba Alma, que pueden ser de utilidad para los ciudadanos, ¿no? A veces los propios municipios a lo mejor no tienen los recursos o el tiempo para generar a lo mejor un mapa de transporte o para generar una aplicación. Alguien puede venir y bajar datos y empezar a ofrecer este tipo de servicio, ¿no? Como ya pasa, de hecho, en muchos otros lugares. Aparte, en esta plataforma, una de las cosas que quisimos integrar es una metodología que está en continuo progreso, de hecho, la seguimos actualizando, pero que tú puedas llegar aquí y que tengas una visión más o menos completa de lo que supondría, de lo que son los datos de transporte público y lo que supone trabajar con ellos y cómo podrías empezar a generarlos, ¿no? A crearlos y a mantenerlos en el tiempo, ¿no? No vamos a entrar a detalle de la metodología, no es el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es que sepan que aquí está la información y que aquí tienen, por ejemplo, dependiendo de sus necesidades específicas, van a encontrar información para poder, por ejemplo, empezar a hacer mapeo de escritorio, ¿no? Que sería, si tú ya sabes por dónde pasan tus rutas, pues en verdad no tienes que ir a campo a trabajarlas, sino que puedes hacerlas en tu computadora y también les damos las indicaciones para que puedan empezar a hacer trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo al final del día es subirse a las unidades para hacer un mapeo de cada uno de los recorridos, recopilar la información de los horarios, de los costes de los pasajes, etcétera, ¿no? Aquí también les damos una introducción al estándar GTFS que la pueden encontrar en otras fuentes, pero aquí, digamos, de alguna manera como que es como una introducción que yo creo que puede facilitar mucho porque al principio el estándar GTFS puede ser un poco confuso. Eh, y en general, pues recomendaciones que pueden parecer muy básicas,
pero que al final del día lo que están buscando es esta sustentabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es que los equipos de alguna manera sean sustentables en el tiempo, ¿no? Que si los equipos cambian, ¿no? Si mañana, por ejemplo, ya no está la persona que hizo el trabajo, pues es importante que ellos, por ejemplo, documenten el proceso y que lo dejen de alguna manera listo para el que venga después, ¿no? Y que estos procesos pues queden institucionalizados, ¿no? De alguna manera. Entonces, en esta plataforma tienen acceso tanto a datos de verdad de transporte público, en el que, bueno, no lo mencioné, pero aquí, por ejemplo, si vemos el de, a ver, vamos a abrir alguno el de Zamora, ¿no? Este es una ciudad de tamaño mediano, es un GTFS que tiene bastantes kilómetros de rutas de transporte y una de las cosas que te muestra aquí es básicamente un reporte de calidad. Esto está producido con el validador oficial de Mobility Data. Ahí Sergio creo que, no sé si lo mencionó, pero ellos tienen un validador que ustedes pueden usar para verificar que su dataset está bien hecho. Y pues básicamente, pues si puedes ver de alguna manera la calidad de este dataset y un resumen del dataset y descargarlo y empezar a trabajar con él, ¿no? Entonces, esto sería todo más o menos de esta plataforma y ahora les queremos enseñar una herramienta. A ver, es que aquí. Les queremos enseñar una herramienta. Esta herramienta, que se llama Oddly, la hemos desarrollado en colaboración directa con ciudades que están trabajando sus datos de transporte público y aparte nos hemos asesorado con gente que son expertos en temas de datos de transporte público, ¿no? O sea, a mí me gustaría agradecer tanto a Sergio, que está aquí presente con nosotros, como a Alexis Ruiz de Semovi de Oaxaca, a Aquiles Camilla de Jirotepec, bueno, a Edgar y Araceli que están aquí presentes de Implan Morelia, a Daniel Acevedo de Zamora y a Héctor Ochoa y Christian Beiwinkel, que son de la fundación de OpenStreetMap y de OpenStreetMap Alemania. Y no me quiero olvidar a José Hernández y a Mauricio Brito de WRI que nos han dado muy buen feedback y ellos ya tienen años de trabajar con el GTFS, ¿no? Entonces, les quiero enseñar brevemente un poco las capacidades que tiene la herramienta, pero el objetivo que tiene esta herramienta es que en un solo lugar, sobre todo equipos que no son tan técnicos, puedan trabajar ya sea desde cero o a partir de datos que ya tienen, la creación de la red de transporte y de paradas y los metadatos y las entidades necesarias para al final poder generar un GTFS. El estándar GTFS, como dice Sergio, puede ser muy sencillo, pero también puede ser muy complicado, dependiendo de tus necesidades específicas, ¿no? Entonces, la herramienta te ayuda con cosas que son, que podrías trabajar en distintas herramientas, pero que aquí puedes trabajarlo todo en un solo lugar, ¿no? Entonces, he cargado por defecto un GTFS que ya estaba hecho para que vieran algo de información, pero piensen que todo esto, si lo trabajan desde cero, pues en verdad lo irían creando ustedes paso por paso. Pero básicamente lo que se puede hacer en la herramienta es ir creando la red, ¿no? Y la herramienta te puede ayudar a cosas como, por ejemplo, editar los metadatos asociados a las rutas, los calendarios y las frecuencias, que esto es muy importante porque es lo que te da la operación del servicio, ¿no? Dispone de varias herramientas que son muy útiles a la hora de editar la ruta directamente en el navegador, ¿no? Sin tener que usar herramientas de terceros, eh, y puedes editar, por ejemplo, las paradas de manera muy fácil, ¿no? Recolocarlas, cambiarle atributos como, por ejemplo, los nombres e incluso definir temas como, por ejemplo, el tiempo que se tarda entre paradas, ¿no? Por ejemplo, aquí tú puedes decirle que entre estas dos paradas, en este horario, se tarda este tiempo, ¿no? Entonces, no quiero entrar muy en detalle en lo que es el GTFS, pero lo que quiero que se lleven de esta herramienta es que básicamente te permite editar de una manera muy visual y muy detallada todos los aspectos que al final se acaban generando en un GTFS. Entonces, tiene esta parte principal que es el editor, que te permite ir editando pues ruta por ruta. Las puedes como previsualizar en el mapa y una cosa que hemos puesto en la herramienta que nos parece que puede ser muy útil para gente que va empezando con el GTFS es la barra de arriba tienes más o menos lo que deberías estar completando para tener un GTFS básico. Y en cada una de las pantallas hemos intentado poner referencias al estándar para que se familiaricen con él, porque al final del día esto es la fuente de verdad.
el estándar y ustedes, si quieren generar GTFS, aunque la herramienta lo va a hacer por ustedes, deberían ser capaces de ir conociendo el estándar poco a poco, ¿no? Y pues, sin entrar muy en detalle, pues tanto agencias, calendarios, tarifas, cada uno tiene como un editor que es muy intuitivo de usar, pero sobre todo en la parte de las rutas, pues hemos ido integrando herramientas que creemos que son muy útiles, ¿no? Y que pueden ahorrar mucho tiempo. Pronto, dentro de poco, les publicaremos un tutorial completo de la herramienta que va a ser de un par de horas o tres, porque la verdad es que la herramienta tiene muchas funcionalidades, entonces ahora no nos va a dar tiempo. Eh, por último, quería mostrarles que la herramienta, una de las cosas que te ofrece, que creemos que puede ser muy útil, es que antes de siquiera generar el GTFS, tú puedes realizar validaciones dentro de la herramienta que te van a dar una intuición muy rápida de si lo que estás creando lo estás creando correctamente o no. En este caso nos ha dado advertencias porque en general el GTFS está correcto, pero si hubiera errores, te mostraría los errores. Y antes de exportar, la herramienta, una de las cosas que te permite ver es literalmente lo que va a exportar el GTFS, ¿no? Entonces, por eso digo lo de que se vayan familiarizando con qué significa cada columna, porque tú puedes previsualizar fácilmente que esto está generando un dataset de manera correcta e incluso puedes ver la estructura un poco de archivos que te genera antes de exportarlo, ¿no? Entonces, en general, la herramienta lo que busca es reducir sobre todo los tiempos de trabajo para que las instituciones puedan estar no solo generando la versión inicial, que va a ser la más trabajosa, sino sobre todo después las actualizaciones, ¿no? Que tú puedas hacer una actualización rápida, exportar el GTFS y pasárselo a quien se lo tengas que pasar, ¿no? Ya sea a planificadores de viaje como Google Maps o como Transit, como Movit o con quien estén trabajando, ¿no? Eh, y pues nada, esto sería más o menos en general una visión muy rápida, ¿no? de lo que es la herramienta. Solo comentarles de que hemos hecho pruebas ¿cómo sería?, de escalabilidad para que se queden tranquilos de que en general la herramienta, aunque es una herramienta que funciona en el navegador y que no necesitan instalar en su computadora, es capaz de trabajar con datasets moderadamente grandes. Aquí les puedo mostrar rápidamente uno que es el de Nueva York, que en general pues es de una extensión bastante grande y tiene pues aquí tiene las paradas. eh, y entonces en general, aunque es una aplicación que funciona en el escritorio, tiene un buen rendimiento. Y se me olvidaba, una cosa casi que no la mencioné, es la herramienta hace uso extensivo de OpenStreetMap, que es lo que mencionaba Alma al principio de lo de la cartografía digital, para que tú tus datos, cuando los estés trabajando, los puedas ir homologando con literalmente los datos que existen en las calles, ¿no? De tal manera que tu vector pues, sea muy fácil de definir que esté alineado a la calle, ¿no? Por ejemplo, de hecho, como es el metro, pues no va alineado a la calle, pero si tú trabajaras, por ejemplo, con un dataset que se iba por la calle como un autobús, ¿no? Que tú puedas fácilmente eh, asegurarte de que tus datos están alineados, ¿no? Con la calle. En este caso están en verde todos. Bueno, aquí hay uno que no. Mira, este lo vamos a alinear rápidamente. Ahí. No, y ya. Este ya está alineado, ¿no? Editado y listo para subirse. Entonces, esto sería un poco todo. Súper, muchas gracias, Oscar. Hay algunas preguntas en el chat, pero las voy a dejar para la parte de preguntas. Aguántenme tantito con eso. Y le voy a ceder la palabra ahorita a Edgar. Edgar, si quieres comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir también mi pantalla. Solamente es una pequeña infografía que hicimos de, pues, el trabajo que hemos venido realizando desde el Instituto Municipal de Planeación de Morelia de cara a la digitalización del transporte público y algunos de los retos que nos hemos, pues topado en el camino. Así, rápidamente nada más para poner un poco de contexto sociodemográfico de Morelia, cuánta población tiene. Pues Morelia es la capital del estado de Michoacán y tiene una población aproximada de 850,000 habitantes. Su área metropolitana es de alrededor de
1 millón de personas y es el municipio de Morelia y otros 3 municipios más. Y por mucho, pues es el municipio y el área metropolitana más grande de todo el estado. Casi tiene un cercano a la cuarta parte de la población de todo el estado. Y ya si nos vamos a la zona de la ciudad de Morelia, tiene una población de 800,000 habitantes que representa cerca del 94% de la población total del municipio, por lo que es un municipio claramente pues urbano y tiene un área aproximada de 14,000 hectáreas. Si lo ponemos en comparativo para alguien que sea de Ciudad de México o conozca la zona, es aproximadamente el área de Ixtapalapa e Ixtacalco juntas, aunque tiene una tercera parte de la población de esta zona, ¿no? Entonces realmente es una ciudad que tiene varios huecos o vacíos urbanos, no es tan densa como estas dos alcaldías, y más o menos ese es el contexto del municipio y de la ciudad. Entonces, ¿cómo empezamos este proceso de digitalización? Lo primero que hicimos fue un convenio con el Instituto Michoacano del Transporte y nos pasaron su base de datos que tenían ellos en AutoCAD y también en PDF. Este archivo constaba de 185 rutas y nosotros lo pasamos a un archivo vectorial georreferenciado, un shapefile para sistemas de información geográfica y poderlas visualizar en una plataforma que nosotros tenemos ya desde el Implan, que es el mapa interactivo de Morelia. Sin embargo, este nada más es un visualizador, literal es un mapa web, pero tiene muchísimas capas, entonces era a veces difícil encontrar esa información y pues el público en general y algunos de nuestros de nuestros directores, nos dijeron que tal vez sería bueno sacarlo más a la luz pública y ponerlo a disposición de todo el público, subiéndolo a alguna plataforma como Google Maps o ese tipo de plataformas. Pero pues antes de que llegáramos a eso, pues tuvimos que hacer correcciones de las 185 rutas georreferenciadas. Y más o menos de ellas, 82 rutas eran unas que sí estaban bastante, digamos, mal trazadas. Nosotros la trazamos a la información del INEGI, que es como la que más usamos nosotros. Entonces, tratamos de que pasaran por encima de las calles de INEGI y algunas sí nos tocó como trazarlas prácticamente desde cero, nada más tomando como guía la información que nos pasó. Aparte también convocamos a choferes, líderes transportistas y encargados de las rutas para que nos ayudaran en la actualización y corrección de algunas rutas. Entonces ya con este archivo vectorial georreferenciado, nos propusimos como objetivo sacarlo al público en general y publicarlo a través de estas plataformas. Entonces hicimos una investigación de qué era lo que necesitábamos hacer. Nosotros no conocíamos el estándar GTFS anteriormente y ahí fue donde nos dimos que necesitábamos hacer la transformación de este archivo digital que nosotros habíamos generado al estándar GTFS. Y bueno, ya supimos que teníamos que transformarlo en GTFS, ¿no? Entonces, pues ya nos dimos cuenta de que pues, la transformación no iba a ser ni tan sencilla ni tan rápida, ¿no? Ya que las 185 rutas suman en total 8. Si tomamos las rutas de ida y de venida y la longitud total son cerca de 8,000 kilómetros, entonces pues sí era bastante complicado y sobre todo agregarle las paradas, hacer que pasaran realmente por encima de las calles y no atravesaran otras cosas, pues sí fue complicado. Entonces pues empezamos a buscar quién nos pudiera ayudar, platicamos con Zamora, de hecho, que fue quien nos platicó de Codeando, nos reunimos con Codeando y ya hicimos un convenio de colaboración. Entonces, una vez que hicimos el convenio de colaboración con Codeando, en ese momento, pues, agendamos capacitaciones y ya empezamos a echarle manos a la obra para este fin. Entonces, ya hablando específicamente de las capacitaciones con Codeando, en una primera instancia, incluían el utilizar herramientas basadas en el editor de Java de OpenStreetMaps, y aunque fue, pues, como muy chido conocer este software que es para el mapeo colaborativo y para ayudar a la plataforma de OpenStreetMaps, la verdad es que el proceso era un tanto complejo de llevarlo a cabo. Pero con el lanzamiento de la plataforma que ya les comentó Oscar, la de Oatly, pues realmente nos solucionó bastante del tema de la complejidad y nos ha ayudado para que podamos avanzar más rápidamente, ya que la interfaz de usuario, como las herramientas que incluye, están pensadas o es como muy especializado hacia la digitalización del transporte público y para la posterior generación del archivo GTFS.
Y otra cosa que también es como positivo de la plataforma es que nos permite utilizar nuestros archivos digitales que ya habíamos generado, pero en formato Shape, importarlos a la plataforma y no tener que empezar desde cero, aunque la plataforma también te permite hacer una digitalización in situ, ¿no? Dentro de la misma plataforma. También nos ha gustado que la plataforma tiene herramientas para las correcciones de las rutas, porque ya dentro de la plataforma nos dimos cuenta de que como nosotros empezamos a digitalizarlo con base en la red de calles de INEGI, la red de calles de INEGI tiene como ciertas diferencias con OpenStreetMap y la verdad es que la mayoría de los mapas base, yo creo que hasta Google, están basados mucho en los mapas de OpenStreetMap. Entonces la plataforma tiene herramientas para nosotros hacer las correcciones sobre OpenStreetMap y entonces ya poderlas pasar exactamente sobre las calles. Entonces, en este momento, pues nosotros ya tenemos validadas cerca de 60 rutas en el formato GTFS y están validadas de que pasan sobre la red de calles de OpenStreetMap, sobre sus nodos, está verificado el sentido de las calles, está verificada la topología, las agencias, calendario, tarifas, horario, color, el nombre corto y todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de las unidades. Y entonces estas 60 rutas representan más o menos la tercera parte de todas las rutas que nosotros tenemos y ya nada más las cosas que nos faltan por hacer, pues es terminar y verificar el resto de las rutas, generar las paradas, pero bueno, la plataforma Outly nos va a permitir generar las paradas y por último ya generar el GTFS final y hacer el proceso de validación con la plataforma de Mobility Data y ya con eso empezarle la siguiente fase, ¿no? Que ya es la publicación en otras, plataformas. Y pues ya por último, nada más, si hay aquí algunas otras ciudades o algunos otros interesados en este tema de la digitalización del transporte público y el formato GTFS, pues creo que la plataforma que ha generado Codeando, pues está bastante bien, ya que está pensado precisamente en digitalizar el sistema de transporte ya sea que comiencen desde cero, porque lo puedes digitalizar allí mismo, o tengan información ya generada desde antes, y sobre todo por el tema de la interfaz de usuario y las herramientas que posee. Y algo que también me parece muy importante, sobre todo de cara al mantenimiento futuro de la información, porque pues como las ciudades cambian constantemente, las rutas de transporte cambian, los procesos de infraestructura, creación de infraestructura de las ciudades modifican todo el sistema de transporte público y generar los archivos GTFS con herramientas como Excel o cosas un poquito que no sean tan interactivas se vuelve pues bastante complicado. Y en el caso de Morelia, pues tenemos dos proyectos grandes de infraestructura que se vienen que nos van a modificar todo, que es un teleférico y un metrobús. Pero bueno, nosotros ya tenemos al menos una base que nos va a permitir actualizarlo. Y pues de nuestra parte, pues sería todo y eso más o menos sería el proceso, la aventura que hemos llevado. Súper, muchas gracias, Edgar. Les voy a compartir ahora un pequeño video que nos hizo Celine de Humanitarian OpenStreetMap. Entonces, denme un segundito para compartir. Ah, nada más eso, gracias. Si me pueden ayudar. Listo. Sí, voy a poner un poco de contexto. ¿Puedo, Sí, Sofía? dale, dale, dale. Eh, el equipo de Humanitaria en StreetMap, hemos colaborado con ellos en procesos de mapeo de transporte público. Justo ellos han trabajado mucho el tema de la cartografía, de verificar la cartografía base y de asegurarse de que tiene un nivel de calidad suficiente para luego hacer el proceso de homologación de rutas, ¿no? Y ellos vienen trabajando con OpenStreetMap en temas humanitarios, no solo en temas de transporte, y en otros temas que usan justo la cartografía colaborativa para distintos proyectos, ¿no? Tanto públicos como sociales. Súper, muchas gracias, Oscar. Vale, voy a poner play. Hola, soy Celine Jacquin del equipo humanitario de OpenStreetMap, América Latina. Yo quiero hablar un poco de OpenStreetMap dentro de todo este tema de la plataforma. OpenStreetMap, para quienes no lo conocen bien, es una plataforma libre de datos cartográficos base generados de forma colaborativa. Es el mapa libre más grande del mundo. Es colaborativo, es global, sin restricción de uso, tiene la licencia más abierta posible. Es también una infraestructura común digital, no es un producto privado y está desde hace 20 años generando la cartografía de cada
casa, cada camino, cada carril de transporte público, cada carril de bicicleta, cada línea de transporte del mundo entero en manos de las personas, de personas voluntarias, no financiadas y que crean este mapa por pasión, por hobby y que son todos en conjunto más de 11 millones de personas en el mundo, distribuidos de forma no igual, trabajando de forma no con la misma frecuencia en el tiempo, todo eso dependiendo de su interés, de su tiempo libre, etcétera. Pero eso permite a este mapa ser performativo, es decir que pues si hay personas que mapean de forma voluntaria cuando quieran, sobre un espacio en específico del territorio, es también una dinámica comunitaria que se puede propiciar. ¿Propiciar cómo? Pues invitando a un mapatón, invitando a un grupo estudiantil a aplicar su ejercicio de su materia de sistemas de información geográfica en la cartografía conjunta de un espacio en específico, del sistema de transporte de una ciudad en específico, etcétera. Crear un reto también es posible en una comunidad nacional de OpenStreetMap, etcétera. Eso es bien importante comprenderlo, porque significa que si bien examinamos el mapa de OpenStreetMap para ver si lo podemos utilizar siendo parte de un gobierno local en alguna ciudad determinada y que quizás no lo vemos completo, vemos que hay ciertos errores, ahí no nos quedamos, simplemente es completamente posible mejorar este mapa, extender este mapa sobre la periferia que se haya urbanizado en años recientes en una ciudad, simplemente movilizando una comunidad, haciendo un convenio con una universidad, generando un servicio social con un grupo de personas sobre esta tarea. Y en un tiempo potencialmente muy corto tendremos la cartografía completa que necesitamos. Entonces, OpenStreetMap es todo eso y es insisto, un grupo muy grande de personas en todos lugares y en el mundo entero. Entonces, trayendo esa reflexión de nuevamente sobre el mapatón de transporte público en México, es importante considerar que el mapa base de OpenStreetMap es la base para poder mapear el transporte público. Necesitamos saber dónde están las calles, qué sentido tienen las calles, cuántos carriles tienen, hasta dónde se extienden las calles por su crecimiento urbano. La mayoría de las cartografías, sean privadas, sean oficiales, siempre van a tener un tiempo de latencia en el que la periferia, la más nueva, la más verde, la que está en crecimiento, no está en el mapa porque es un fenómeno que está sucediendo en ese momento, en todo momento, ¿no? Es un proceso continuo, dinámico y que a veces incluso tiene como picos, ¿no? De repente apareció un fraccionamiento nuevo de vivienda de interés social, pues una parte grande y nueva de la ciudad fue agregada. Pues, ¿quién puede cartografiar esto en un mismo día inmediatamente con base a una necesidad real porque hay una iniciativa de gobierno? La comunidad, siempre y cuando propiciamos esa movilización en universidades o simplemente con los voluntarios del país si es que les interesa participar. Entonces, eso se vuelve un insumo clave para la cartografía del transporte público. Entonces, para saber dónde están las calles y una vez que se haya hecho un trabajo de campo, si hay trabajo de campo que hacer, ahí la cartografía también es su insumo para poder desplazarse. Otra vez pensemos esas periferias nuevas que no están en ninguna otra cartografía. Y al final, después de la cartografía de transporte, permite validar la localización de una ruta o validar una planeación de nuevas rutas también por desarrollarse, ¿no? Entonces, OpenStreetMap es fundamental para esos ejercicios y tiene otros beneficios que son: movilizamos una comunidad, generamos un interés hacia la temática de desarrollo urbano y de transporte en una comunidad civil libre, completa, el público en general, y también en nichos universitarios que puede ser el Instituto Politécnico, el Instituto Técnico del Estado en cuestión, una universidad nacional en su carrera de geografía o de urbanismo, etc. Estamos ampliando las capacidades de la sociedad civil en interesarse en este tema, en comprenderlo un poco mejor y en relacionarse con actores especializados en este tema, que sea del mismo gobierno o de la sociedad civil, ¿no? También al sembrar y al impulsar ese interés en la comunidad académica, fomentamos que haya más investigación sobre ese tema y de nuevo la investigación se vuelve un insumo para la planeación urbana desde el gobierno, ¿no? Entonces es un ecosistema benéfico que se alimenta desde todos los lados, que a través de la cartografía, o más bien ampliando al tema de la ciencia ciudadana, estamos generando. Entonces, otra vez, cuando creamos datos de transporte, lo podemos hacer en OpenStreetMap directamente y o en formato GTFS, Global Transit Feed Specification, aparte de OpenStreetMap. Pero lo que hemos hecho en los mapatones es más bien hacer ambas cosas. Ambas cosas tienen el beneficio de que si la cartografía está en OpenStreetMap, en ese servidor libre, abierto y global de OpenStreetMap, una comunidad potencial de millones de personas estarán pudiendo mejorar la información, actualizarla
actualizarla con cualquier cambio que suceda en la realidad. Y esto puede a su vez alimentar una actualización de GTFS todo el tiempo. Si solo se encuentra en GTFS, también es bueno, es un estándar, es libre si es que se decide que así sea y si es que se cuelga en servidores públicos también, pero no necesariamente habrá una participación fluida de la comunidad de ciencia ciudadana para actualizar las cosas en cada momento. Entonces, es bueno pensar en ese binomio de infraestructuras. Y ante la posible preocupación de calidad sobre la información en plataformas de ciencia ciudadana, donde sí muchas personas pueden meter mano, debemos pensar las cosas más bien de una forma particular, que es, ok, si muchas personas le pueden poner mano, efectivamente hay riesgo de modificación errónea de la información, pero también hay beneficio de muchísimas personas pudiendo evaluar esos cambios, revertirlos si son erróneos y poder actualizar y aportar permanentemente detalles de calidad a esa información. Por ejemplo, la cartografía de los detalles de infraestructura de las estaciones, cuando hay estaciones, o del entorno de las estaciones, que a esto se puede integrar pues la descripción de los negocios que están ahí, a veces en una esquina donde hay una parada de microbús. Puede haber un Oxxo, puede haber una tienda de abarrote, puede haber un conjunto de servicios o un entorno y un ambiente urbano generado por el mobiliario urbano que está ahí, y todas esas cosas, siendo realidades físicas construidas, se pueden cartografiar en OpenStreetMap y aportar otro tipo de información extremadamente útil para el diseño urbano, para el mantenimiento del espacio público, etcétera. Y todo eso influye de una manera muy concreta en la experiencia de los usuarios de la movilidad, ¿no? Entonces, pensar un poco más allá de la simple y única cartografía de las líneas del transporte y de las características las características del servicio de transporte es lo que trae esa reflexión más amplia de ciencia ciudadana, de mapeo abierto, mapeo colaborativo, y eso aterriza en OpenStreetMap. Finalmente, considerar que esta infraestructura no depende de ninguna institución privada que le va a dar mantenimiento, depende de una comunidad global entera bastante estable, bastante madura. OpenStreetMap tiene más de 20 años de existencia, y eso le da una seguridad y una sustentabilidad en el tiempo absoluta. Ningún otro servidor de datos, ninguna otra cartografía puede ofrecer lo mismo, puede garantizar un acceso en los próximos 5 o 10 años de la misma manera que OpenStreetMap. Entonces eso permite poder también proyectarse en instalar capacidades en administraciones, en universidades, y considerar ese insumo para la planeación del territorio. Muchas gracias. Perfecto, voy a dejar de compartir. Me parece que ya, listo. Tenemos algunas preguntas. Igual, si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano y ya yo le doy la palabra. Y bueno, mientras voy a irme a algunas de las preguntas que estaban acá. Hay unas que ya están contestadas, entonces igual esas me las voy a saltar. Pero, a ver, denme un segundito. Bla, 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 bla. Igual digas, Sof, para poder responderlas como en amplio. Las leo todas. Va, ok. Perfecto. Bueno, la primera que tengo aquí es si Codeando hace colaboraciones externas con algunos colectivos o con asociaciones civiles. Ahí justo lo respondí, pero efectivamente sí. En la mayoría de los lugares trabajamos directamente con instituciones públicas, pero hay algunos lugares en donde trabajamos con colectivos, o que los colectivos mismos son quienes hacen como el mapeo de la ciudad. Aquí el único detalle que siempre mencionamos es que los colectivos pueden generar el GTFS e integrarlo a muchos lugares, pero justo los datos que se mapean que no están ligados a una fuente oficial, por ejemplo, no se pueden subir a aplicaciones como Google Maps, ¿no? Porque muchas veces eso les interesa. Pero sí se puede generar la información, y a veces generar la información justo ayuda a tener la conversación con las instituciones de gobierno. Va, perfecto. Justo la siguiente pregunta va un poco de la mano. Es de parte de Osvaldo Salazar y dice: llevo más de 10 años tratando que mi municipio vuelva a tener portal de datos abiertos, sin éxito hasta el momento. ¿Cómo se puede solucionar esto? Ay, Osvaldo, otro tema que nosotros trabajamos como muy fuerte justo es datos abiertos.
Yo creo que la conversación de datos ha migrado. Antes todos los municipios querían tener su propio portal y hay cosas muy buenas de eso. También es muy complicado de mantener, honestamente, por lo que nosotros hemos visto directamente con los municipios. Creo que aquí un par de cosas. El hecho de que el portal de datos abiertos per se no exista no quiere decir que no puedes conseguir información, sobre todo a través de transparencia. Y esto como anuncio general, nosotros tenemos un proyecto que se llama datamx.io, que justo es un portal ciudadano de datos abiertos, en donde queremos, pues, de repente poder respaldar datos e información pública. Entonces, si de repente tienen por ahí conjuntos de datos de sus ciudades que quieran publicar en algún lado porque su ciudad no las tiene públicas, pues siempre las pueden subir por ahí. Pero pues es un tema complicado, la verdad ese. Como que depende de repente mucho de la voluntad política y por eso al final nosotros hicimos como un proyectito como ciudadano. Ricardo Noble nos dice, hola, soy Ricardo, dirijo una ONG sobre movilidad en Pachuca Hidalgo llamada Momentum Urbano. En noviembre de 2025 lanzamos nuestro mapatón sobre transporte público. En el chat pueden ver en la liga al mapatón. Es un proyecto en curso, lo que hacemos es crowdsourcing para capturar los viajes. Los participantes capturan archivos GPX con OSM Tracker para Android y OpenGPX para Tracker para iOS. Nos encantaría aportar nuestro granito de arena a esta iniciativa. Tengo una duda. ¿Los archivos GPX son compatibles con GTFS o necesitaríamos realizar nuevas capturas? Esa quizás la respondo yo. GPX es un archivo que básicamente capturó los puntos por donde fueron pasando y tiene información de la geolocalización y el tiempo, ¿no? El GTFS es otra cosa. El GTFS es un estándar que incorpora esa información más otros datos para al final ofrecer un paquetito que contiene toda la operación de la red del transporte. Entonces, el GPX es un insumo para al final generar parte de lo que es el GTFS. Entonces, no tienes que volverlo a generar, lo puedes aprovechar. De hecho, Oatly soporta GPX, puedes importarlo para empezar a producir tu propio GTFS. Perfecto, gracias, Oscar. Andrés Robalo pregunta, ¿hay oportunidades en Codeando para individuos que quieran involucrarse en proyectos o asistir como voluntarios? Justo ahí les decía que nos pueden escribir a equipo@codeandomexico.org. Efectivamente hay gente que se va integrando a distintos proyectos de acuerdo a sus capacidades. También hay otras oportunidades de voluntariado y se los ponía por ahí. Por ejemplo, Humanitarian OpenStreetMap es un gran lugar, como que también si quieren ser voluntarios. Pero por supuesto que nos pueden escribir. Y bueno, yo también mencionar aquí que Juan Manuel nos comenta que pueden participar en el State of the Map, que será a finales del mes de octubre. Ahí también pone la liga para que participen. Entonces igual chequenlo. Jessica pregunta, ¿cómo gestionar los datos GTFS de sistemas de buses en ciudades con alto tráfico? En el caso donde estos vehículos comparten vía con tráfico privado y esto genera variaciones frecuentes en los tiempos de llegada y salida en las paradas. ¿La quieres contestar, Sergio? Puedo intentar, sí. Desafortunadamente, Jessica, ese es uno de los problemas más grandes para la adopción de GTFS y es algo que discutíamos recientemente en un taller que organizamos en México. No hay una regla, una solución directa, eh, pero personalmente mi recomendación y la que di hace unos días en este taller fue que por medio de estos mismos levantamientos de información, por ejemplo, lo que comentaba Ricardo de los GPX, el subirse a las unidades con GPS, se puede tratar de estimar o sacar unos markings para saber más o menos cuánto tardan y las variaciones en los recorridos de estos buses. Eso sería lo ideal, yo creo, pero puede ser un poco difícil, ¿no? Ahora, la información de GTFS no necesita ser completamente 100% precisa. Queremos apuntarle a lo más preciso posible, pero se entiende que es difícil tener una precisión al segundo de la llegada de los buses. De hecho, hay un campo en GTFS, en Stop Times, donde puedes especificar si la información que tú tienes es estimada o precisa. Entonces,
En la medida de lo posible, mi recomendación sería tratar de sacar benchmarkings, pero si no se puede, interpolar los tiempos de recorrido basándose en algunas frecuencias o tiempos de recorrido estimados. Si no se tiene información de cada parada, al menos yo recomendaría que en la ruta se definan, no sé, unos 5 días, depende mucho de la ruta, depende mucho de la longitud del recorrido, pero definir algunos puntos de control donde podamos estimar los tiempos de llegada a diferentes horas del día y luego sobre eso tratar de interpolar entre cada parada. Sé que es una respuesta un poco abierta, no sé, también Codeando puede tener un poco de experiencia en algunas ciudades de México, entonces no sé si tengan algo que agregar aquí basados en su experiencia, pero esa sería mi recomendación. Oscar, ¿tú tienes otra? En general nosotros también hacemos algo similar, ¿no? Creo que, bueno, pero en general sí, Jessica, o sea, como que no van a ser súper exactos, pero se puede o sea, hacer como un promedio de más o menos cuánto tarda en recorrer como cierta distancia y poner lo que nosotros llamamos como paradas virtuales, que no necesariamente son paradas reales, sobre todo en ciudades en donde no existen paradas definidas y el camión se para donde sea, pero que son necesarias para el estándar. Sí. Igual en el estándar puedes definir distintos horarios en los cuales a lo mejor hay distintos tipos de tráfico y eso te puede dar una aproximación quizás más cercana, ¿no? O sea, en vez de tener como horarios fijos todo el día, pues, o sea, como frecuencias fijas todo el día, pues definir distintas frecuencias en los horarios valle y así, ¿no? Por ejemplo. Va, muchas gracias. Froilán pregunta, por ejemplo, para conocer los datos de tráfico de un municipio en particular, ¿ustedes tienen los datos y cómo trabajarlos en caso de que no existan? Aquí, la verdad, hemos tenido, no dentro de este proyecto, pero justo tuvimos otro proyecto en San Pedro que trataba de esto y que trataba de algo similar, de hacer recomendaciones de acuerdo a tráfico. Y lo que se hizo fue definir ciertos días en donde se hicieron observaciones de tráfico. ¿Por qué? En general, los datos de tráfico es algo que las ciudades les gustaría muchísimo, pero quienes tienen más datos de tráfico son empresas que en realidad cobran por tener acceso a esos datos. Entonces, por ejemplo, Google tiene todos los datos de tráfico, ¿no? Waze, Uber, pero hay un costo de acceder a esos datos y ese costo es bastante alto. Entonces, en San Pedro, por ejemplo, lo que se hizo fue que definimos lugares específicos en donde se querían hacer intervenciones. Hubo personas del municipio que fueron a hacer levantamiento de datos por un periodo, o sea, no tan largo, como un periodo como de 2 semanas, y a partir de eso se hicieron intervenciones que no necesitaban infraestructura pública. Por ejemplo, se cambió la dirección de un carril a ciertos horarios y con eso se pudieron definir algunas cosas que ayudaron bastante en el tráfico, por ejemplo, en zonas escolares o en horarios de salida de las empresas. Entonces, creo que de repente ahí hay que ser un poco creativos alrededor de cómo obtenemos información que es así, o sea, que muchas veces es privativa, ¿no? Gracias, Alma. A ver, voy a ir abajo. Natalia, en resumen, ¿qué permite el estándar GTFS? Las ventajas. Aquí tal vez puedo complementar lo que ya contestaron Oscar y Juan, el buen Bon. Eh, en super resumen, GTFS, como decía Oscar, es lo que traduce la información del servicio de transporte público para que pueda ser leída por las aplicaciones de planeación de viaje. Esta es solo una manera de estructurar a dónde paran los camiones, a qué hora pasan, cómo se llaman, de qué color son. Es toda esta información nomás estructurada de una manera que se pueda entender de ambos lados. Entonces, el beneficio principal, el objetivo principal, es que se pueda transmitir información del servicio a las personas usuarias. Es decir, que en su teléfono puedan revisar y ver, el camión que necesito agarrar para en la parada que tengo aquí más cerca dentro de 5 minutos y puedo llegar a mi destino. Ese es
el principal beneficio, además de que abre la puerta a que la información de servicio no esté solo en un solo lugar, sino que pueda llegar a más personas a través de más aplicaciones. Ese es el propósito principal. Pero de propósitos complementarios, una vez que se tiene esta información, se abre la puerta a muchas herramientas y muchos posibles análisis que podemos hacer con esta información para la planeación urbana, la planeación del transporte. Por ejemplo, eh, existen herramientas para estimar el acceso a oportunidades o el acceso a puntos de interés. Entonces, por ejemplo, con esta información, si tú utilizas unos scripts en el lenguaje de programación R que son abiertos y que un instituto en Brasil puso para la comunidad, tú puedes determinar, ok, de este punto de la ciudad, con esta oferta de transporte público, una persona que viva en esta dirección pueda acceder a X número de hospitales o X número de oportunidades de empleo, centros de trabajo o X número de farmacias, supermercados. Esos son análisis muy sencillos, fáciles, no tiene mucho costo, solo requiere un poco de conocimiento de programación, pero esto es un ejemplo de las puertas que abre el tener datos GTFS. Otro ejemplo con herramientas similares es el estimar las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por los vehículos de la oferta de transporte público. Tengo un ejemplo de un instituto en Costa Rica que es parte de nuestros miembros, que creó los GTFS para ciertas rutas de la zona metropolitana de San José. Luego utilizaron este pequeño script en R que está disponible para su uso, metieron la información, obtuvieron las emisiones de gases de efecto invernadero y luego utilizaron esta información para justificar la electrificación de una parte de la flota y poder decir, bueno, este es el número de emisiones que se está reduciendo. Son nomás dos ejemplos de otros usos alternativos que puede desbloquear el tener los datos GTFS. Muchas gracias, Sergio. Em, ¿Qué plataforma recomiendan para los GTFS dinámicos? Es que este ya es otro, diría es otro animal, pues, o sea, como que los GTFs estáticos en realidad se pueden generar sin mucha infraestructura. Un GTFS dinámico ya requiere infraestructura y la infraestructura que requiere también depende del tamaño del sistema y de cómo tienen ustedes acceso a los datos, ¿no? Por ejemplo, justo en el taller que decía Sergio, la semana pasada Metrobús nos explicaba que pues ellos, como que esa parte de GTFS dinámico en realidad la gestionan directamente con un proveedor que define un poco la infraestructura, ¿no? Por otro lado, Aguascalientes tenía servidores propios, pero aquí sí, o sea, como que no hay una como que herramienta tan fácil, ready to use, que sea además abierta y de bajo costo, como que depende un poco del sistema. Aquí no sé si Sergio y Oscar quieren agregar algo. Sí, como dice Alma, el GTFS estático y el dinámico son bestias diferentes. Nosotros lo que estamos presentando hoy es sobre todo para equipos que quizás están empezando a trabajar con el GTFS estático, ¿no? Y quieren empezar a generar datos de transporte público eh, en sus ciudades, ¿no? Y para GTFS dinámico ya requiere otro tipo de infraestructura y de planificación y de sustentabilidad, ¿no? Entonces, nosotros no trabajamos con proveedores de GTFS dinámico, entonces no sé si ahí Sergio a lo mejor quiera aportar algo. Sí, no, es más o menos la misma respuesta, solo para tomar un pequeño paso para atrás, es importante aclarar que GTFS tiene esas dos partes, el componente estático que le llamamos schedule y el componente dinámico que le llamamos real time. Y yo creo que la mayoría de nosotros queremos que las ciudades tengan real time, pero para llegar ahí sí o sí necesitamos schedule. Entonces, por eso ha sido un poco nuestro énfasis en generar buenos datos del lado estático. Como bien decían Alma y Oscar, generar datos dinámicos en real time ya es más sofisticado técnicamente y en la mayoría de los casos requiere de o bien de apoyarse de proveedores de tecnología, incluyendo, por ejemplo, los equipos GPS que van a estar en las unidades, o bien de un equipo técnico muy, muy desarrollado, infraestructura como dentro de casa muy desarrollada. Entonces,
No hay una recomendación específica, hay varios proveedores, pero yo recomendaría que primero se concentren en generar datos de alta calidad en Schedule y una vez que eso ya esté definido, pueden moverse o pueden explorar la opción de las opciones disponibles para implementar real-time. Muchas gracias. Nayeli pregunta, ¿Oatly utiliza los datos privados o es una plataforma abierta? Sí. Bueno, Oddly, esto es, hay que explicar un poco porque Oddly funciona en el navegador. O sea, tú abres una página web y la aplicación completa está en tu navegador. Y cuando tú trabajas los datos se guardan en tu navegador, en tu computadora, y nunca se guardan en los servidores de Codeando. Sí, esa es una ventaja en temas de privacidad de datos porque nosotros no vamos a ver tus datos nunca. Y además, lo bueno que tienes es que no tienes que instalar nada, ¿no? Entonces, abres el navegador, te pones a trabajar, guardas los datos, los puedes exportar y volverlos a importar, por ejemplo, si se los quieres compartir a alguien, pero nosotros no tenemos infraestructura en la cual nosotros nos quedamos con tus datos. Gracias, Oscar. Edgar comenta que si pueden compartir la librería de R, por favor. Justo aquí estoy por compartir pacientes. Perfecto, muchas gracias. Y Carla pregunta, ¿tienen trabajo o algún avance de mapeo en el Estado de México, principalmente en las periferias? Sí, la verdad, trabajamos con el Estado de México el año pasado y parte de 2024 para tener como una primera versión de el Valle de Toluca, que de hecho justo está o sea, en el portal. Ese GTFS todavía requiere cierto trabajo como que justo para resolver como que algunos detalles del documento, pero ahí está una primera versión. Y además de eso, cuando nosotros estamos trabajando el Valle de Toluca, Gilotepec, que ha hecho un muy buen trabajo por su cuenta investigando, generó su propio GTFS. Eh, entonces, esos dos como que están allá arriba y los pueden ver. Además de eso, obviamente nos encantaría seguir trabajando con el Estado de México, pero veremos hasta dónde llegamos, pero esas son las dos que ahorita hemos trabajado ahí. Muchas gracias. Sí. Ah, Dale, perdón. Oscar. A mí me gustaría añadir que justo en el proceso de trabajar con ellos hicieron un proceso justo de gobernanza de datos, ¿no? De ver qué es lo que tenían y ver cómo lo pueden gestionar y tener mejor como ordenado esta información. Y justo hubo un proceso de verificación de calidad de los datos. Y ellos no utilizaron Nodely porque todavía no existía, pero justo usaron una combinación de varias herramientas y es un poco lo que ellos conocían, ¿no? Su propia metodología. Pero, por ejemplo, todo el trabajo que se hicieron con el Estado de México lo podrían hacer hoy en día con Nodely, perfectamente. Súper. Alejandro pregunta, ¿tienen alguna experiencia de una línea de transporte que le interese generar sus GTFS? ¿Puedes repetir? ¿Qué? ¿Tienen alguna experiencia de una línea de transporte que le interese Como generar? una empresa de transporte. Ajá, No tenemos ninguna experiencia, pero en realidad el proceso es igual. O sea, los datos que se necesitan son los mismos. va. Natalia pregunta, ¿han hecho algún trabajo en algún municipio del área metropolitana de Monterrey? Fíjate que, o sea, sí, con Monterrey específicamente trabajamos, pero otros proyectos, pero uno paralelamente ahorita les voy a explicar. Trabajamos con ellos en la digitalización de su sistema, de su proceso de presupuesto participativo hace unos años y trabajamos con ellos la publicación de su portal de datos abiertos, que por cierto creo que ya bajaron, hablando de porque justo hubo una transición. Pero cuando trabajamos con ellos el tema de su portal de datos abiertos, sí tenían en ese momento datos abiertos de transporte. Voy a buscar ahorita a ver si todavía está arriba el portal, pero ellos ya tenían como un primer, no GTFS, pero un primer KML de todo el sistema de transporte. Va, igual también ahí me parece que Bon puso una información que igual vale la pena que chequen. Una pregunta a Codeando. ¿Solo se especifican en transporte o hay más áreas de trabajo? Pregunto esto porque estoy haciendo una investigación sobre los micromachismos en Toluca.
No, no solo nos especializamos en transporte, justo trabajamos otro tipo de proyectos de género, derechos humanos, precisamente porque nos especializamos como en la parte técnica que acompaña como que la respuesta o las soluciones a problemas públicos. Justo hemos trabajado temas específicos de género, como por ejemplo espacios más seguros para mujeres en la Ciudad de México. Entonces, nos puedes escribir a equipo@codeandomexico.org si hay algo que necesites. Muchas gracias, Alma. Igual esa era la última pregunta que teníamos. Ya igual pueden checar el chat, ya Sergio nos compartió la librería de R, muchas gracias. Y nada, si igual no sé si alguien más tiene una pregunta, pueden levantar la mano o ponerla en el chat. Si no, con eso pues estaríamos cerrando la sesión. Entonces, si nadie... Sí, muchas gracias a todos y perdón, o sea, yo creo que con las preguntas nos pasamos unos minutitos de la hora, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias Sergio, Edgar, Bon, que andas por acá, Araceli, por presentar. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron también en esta presentación. Pueden consultar la información y todas las presentaciones y demás en la página de Codeando. Y cualquier duda, lo que necesiten, ya saben, el correo es equipo@codeandomexico.org y ahí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego, bye. que estén